Una vez más y como siempre, gracias por tomar su tiempo para estar con nosotros y bienvenido a esta predicación de la Misión Bíblica Bautista La Verdad y la Misión Bíblica Bautista Los Pilos allá en Cañete. Los que tienen nuestro himnario les invito a buscar el himno número 160. 160 no lo cantamos mucho porque tiene 5 estrofas y no es lo más fácil para cantar, pero tiene mucho que ver con nuestro tema hoy, así que vamos a hacer lo mejor que podemos para entonarlo. El 160 tal vez lo conoce, cuán firme cimiento. Segunda de Timoteo 2:19 dice: el firmamento de Dios está firme. ¿Por qué? Porque el fundamento, ese cimiento que Dios ha dado, lo ha dado en el Hijo Jesucristo y en su palabra, y eso no cambia. Y es una verdad verdadera, una verdad hermosa en la cual podemos descansar. El himno número 64, antes de pasar a la enseñanza, el 64, este es más conocido, pero otra vez habla de ese fundamento que Dios ha puesto. Jesús es la luz del mundo. El mundo perdido en pecado se vio. Jesús es la luz del mundo. Mas en las tinieblas la gloria brilló. Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder. Gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. Si ciego te encuentras en la oscuridad, Jesús es la luz del mundo. Si tú te arrepientas, verás su verdad. Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder. Gozo perfecto al
fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. Ni soles ni lunas el cielo tendrá. Jesús es la luz del mundo. La luz de su rostro lo iluminará. Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder. Gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. Sin Él estaríamos en la oscuridad. Sin Él estaríamos aún en tinieblas. Pero gracias a Él vino a alumbrar nuestras vidas y vino a alumbrar al mundo. Jesús es la luz del mundo. Les invito ahora a tomar sus Biblias y buscar conmigo el libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 para nuestro texto. Hoy vamos a empezar una serie de predicaciones enfocadas en la iglesia. Mi deseo era predicar este sermón el primer viernes de este mes marzo, pero Dios tenía otros planes. Bueno, la idea era el segundo viernes. Dios tenía otros planes en que nos enviaron a cuarentena. No sé si decir que Dios nos envió a cuarentena, pero por lo menos Dios permitió que las autoridades nos enviaran a cuarentena. Andamos con la esperanza de que tal vez no el primer viernes, no me acuerdo si el primer viernes cae día el 1 de abril, no me acuerdo la fecha en que cae. Voy a ver si lo encuentro rapidito aquí, puede ser que no. Y si es que no, entonces regreso a lo que tengo en mis notas. En fin, el 2 de abril cae día viernes. Creo lo más probable, el 2 de abril estemos todavía en cuarentena. Sin embargo, el 9 de abril, si es que el gobierno cumpla con su promesa, y la vez pasada cumplieron, no para todos, pero cumplieron para la mayoría, cumplieron para nosotros. Así que oremos que el gobierno cumpla con esa promesa de que la cuarentena solo va a durar 4 semanas, y el segundo viernes sería el día 9 de abril, sí. Podremos volver a reunirnos. Ahí la meta sería poder organizarnos como iglesia. Así que los que pretenden, los que tienen el deseo, se han decidido ser parte de esta iglesia, por favor, anote bien la fecha, el 9 de abril, para no tener otros compromisos ese día. Si sale lluvioso, si sale mal clima por alguna forma, de algún motivo, podemos postergarlo hasta el sábado o incluso el domingo, según las nuevas normas que emitieron desde el gobierno, si es que todos sacamos el permiso de 2 horas, el permiso para fines generales, podemos tener la reunión o el sábado o incluso el domingo. Así que veremos lo que hay que hacer para ese fin de semana, o el 9 o el 10 o el 11 de abril, para organizarnos. Antes de esa fecha, tenemos este domingo, tenemos el próximo domingo, y luego tenemos el domingo subsiguiente, el 4 de abril, que será el día en que celebramos la resurrección de Jesucristo. Ese día tendremos un estudio enfocado en la resurrección de Jesucristo. Pero hoy vamos a empezar una serie de por lo menos 4 estudios o predicaciones enfocadas en la iglesia. La semana que viene, si Dios permite, si Jesucristo no viene antes, volveremos a ver otro tema acerca de la iglesia. Vamos a interrumpir esa serie de estudios para celebrar la resurrección, que tiene mucho que ver con la iglesia. Amén. Y luego los 2 reuniones, esperemos que sea el viernes. El viernes sería el 9 y sería el 16. Vamos a volver a enfocarnos en la iglesia. El viernes 9, la meta, poder organizarnos como iglesia. Y el viernes 16, la meta, poder celebrar la Santa Cena o la Cena del Señor, todos juntos como iglesia. Pero hablaremos en mayor detalle acerca de eso en el futuro. Espero que tengan su Biblia a la mano y que hayan encontrado conmigo el libro de Mateo capítulo 16. Christine y yo, con Anita como familia, llegamos a Chile el 29 de diciembre del 2016. Ya van más de 4 años, 4 años y medio nos estamos acercando, ¿cierto? Llegamos a Chile con un propósito en mente.
empezar una iglesia bíblica. No sabíamos exactamente dónde, pero dentro de muy poco Dios nos dirigió a San Pedro de la Paz y nos dirigió después de otro rato aquí mismo, a donde estamos ahora. Pero aunque estaríamos empezando una iglesia nueva, no sería un nuevo tipo de iglesia. Sería el mismo tipo de iglesia que Jesús empezó hace unos 2000 años. Y aunque podríamos decir que yo empecé la presencia visible de esta iglesia, yo no la empecé. Dios la empezó. La empezó cuando empezó a obrar en sus vidas tal como en la mía. Hace muchos años para algunos y hace pocos años o pocos meses para otros, para traernos primero al punto de nuestra salvación. Y luego para traernos a otras etapas de la madurez en mi vida. Fue un proceso de llamarme al ministerio y luego dirigir mis pasos hasta acá. Un proceso que Dios empezó hace muchos años en mi vida y tal vez hace muchos años en la tuya también. Este mes, como dije, quiero enfocarnos en un estudio, bueno, este mes, lo que queda de este y el mes que viene, quiero enfocarnos en un estudio de este tipo de iglesia que Cristo comenzó. Hoy vamos a ver nuestro origen como iglesia. En las semanas que siguen, si es que podemos salir de cuarentena y todo sigue según yo lo tengo planeado y no siempre sale así, ¿verdad? Si Dios permite, quiero también estudiar nuestros órdenes, nuestra ocupación y nuestra observación. Pero hoy quiero hablar por un momento acerca de nuestro origen como iglesia. Mateo capítulo 16, voy a empezar en versículo 13 y voy a leer hasta el 19. La Biblia dice: y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Acuérdese, Hijo del Hombre, estamos hablando de Jesús. Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él, Jesús, les dice a los discípulos: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en las tierras será desatado en el cielo. Versículo 15, otra vez Jesús les dice: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias una vez más por el privilegio enorme que es de tener la Biblia, tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más penetrante que una espada de dos filos, tener esa Biblia en nuestras manos. Pero gracias, Señor, por el privilegio que es también saber que podemos ser parte de tu iglesia. Gracias por la obra que usted ha hecho aquí en San Pedro de la Paz, la obra de cambiar vidas, la obra de reunir a hermanos y traernos todos juntos para estar unidos con el propósito de obedecerte a ti, de servirte a ti, de alabarte a ti, de anunciar el Evangelio y apoyar a los cristianos. Señor, obre nuestras vidas, abre nuestros ojos, nuestra mente. Le falta mucho labor en nuestras vidas y usted bien lo sabe. Pero hoy, mientras estudiamos el origen de la iglesia, ayúdanos a entender con claridad de dónde vinimos, a quién pertenecemos y a quién deberíamos obedecer. Guíanos, enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús, te lo ruego. Amén. Jesús vino a la tierra principalmente para buscar y salvar a las almas perdidas, según Lucas 19:10. Pero también vino para fundar, edificar su asamblea, la iglesia del Nuevo Testamento. Hoy Jesús sigue buscando y salvando a los perdidos, pero también sigue edificando su iglesia. Esta es la primera vez que la palabra eclesia, la palabra griega para iglesia, aparece en la Biblia, y el contexto nos ayudará a entender un poco acerca de nuestro origen, de dónde vinimos, a quién pertenecemos.
Primero en el versículo 18 observo que nuestro constructor, el constructor de la iglesia, es Cristo. Observa que Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Vamos a regresar en un momento muy breve a lo que Jesús estaba diciendo acerca de la roca. Pero enfóquese por favor en la siguiente palabra, edificaré mi iglesia. Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Él no dijo, Pedro, tú vas a edificar mi iglesia. No, aunque Pedro sería una herramienta que Dios usaría para edificar la iglesia, el edificador, el constructor, es Cristo. Los seres humanos simplemente somos herramientas, como el martillo, como la sierra, como las pinturas, ¿verdad? Somos herramientas que Dios utiliza, pero no somos el constructor de la iglesia. Nos haría bien recordar eso, porque a veces pensamos que, bueno, la obra no ha avanzado con la rapidez que yo deseara que avanzara. No hemos visto los resultados que anticipábamos o anhelábamos saber. Entienda conmigo que el constructor lo sabe muy bien. Y el constructor está avanzando la obra al ritmo que el constructor quiere avanzarlo. No estaba en mis notas, pero creo que por algo Dios me lo dio para decirlo. Vamos a avanzar como iglesia, vamos a crecer como iglesia según el ritmo de Dios, si es que nosotros simplemente seamos obedientes, herramientas útiles en sus manos. Ahora observa conmigo que esta roca no es Pedro. Muchas personas se confunden al solo estudiar versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca. Esta tiene que referirse a Pedro, ¿cierto? Si solo vemos a versículo 18, claro, esta roca tiene que ser Pedro, pero no es así. Estudia el contexto conmigo, por favor. Al hablar de la roca, claro, estamos hablando del fundamento, estamos hablando del radier, estamos hablando de la fundación de la iglesia, sobre el cual vamos a edificar la iglesia, sobre el cual vamos a edificar una casa, si estamos hablando en términos físicos. Pero Juan, capítulo 1, versículo 42, la Biblia nos aclara que el nombre Pedro significa piedra, no significa roca. Entienda conmigo que una piedra es algo que Samuel puede tomar en la mano y puede tirarla. No puede tirarla lejos, pero puede tirarla, ¿verdad? Una roca, en cambio, a un fundamento de una casa es algo tan enorme que entre 10 hombres no vamos a poder moverlo. Hay una gran diferencia entre lo que es Pedro y lo que es esta roca sobre el cual Dios, Cristo, va a edificar su iglesia. En 1 de Pedro capítulo 2, versículos 3 al 8, no lo vamos a leer, Pedro mismo identificó a Cristo como la roca. Pero ¿cómo justificamos las dos cosas? Si versículo 18 dice que Pedro es la roca, y en 1 de Pedro 2, 3 al 8, Pedro dice que Cristo es la roca, entonces los dos son la roca. No, por favor. Entendamos el contexto. Pero antes de llegar ahí, piénsalo por un momento. Elimina a Pedro y los dichos de Pedro de la Biblia, y todavía tenemos buen fundamento sobre el cual construir la iglesia. Claro, tal vez perderíamos algunas doctrinas que Pedro enseña, perderíamos algunos principios bíblicos para nuestras vidas, algunas verdades maravillosas. No quiero sugerir o darle la idea de que deberíamos borrar a Pedro de la Biblia. Por favor, no. Pero si borráramos a Pedro, todavía tendríamos mucho sobre el cual edificar la iglesia, sobre el cual Dios pudiera edificar la iglesia. Pero si borráramos a Cristo, Cristo es la roca. Si borráramos a Cristo, no tendríamos nada. No tendríamos propósito para nuestra reunión. No tendríamos propósito para cantar, para alabar. No tendríamos nada por el cual ser iglesia. Pero Natán, no puedes decir simplemente que Cristo es la roca. Demuéstralo con la evidencia. Vamos ahí. Versículo 13 otra vez. Voy a leer del 13 al 16. En versículo 13... Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, creo que están caminando todos juntos, tal vez están observando los pájaros, los árboles, están conversando de cualquier cosa y luego Jesús de la nada dice, oye, ¿qué dicen todos los hombres que soy yo? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Y ellos dijeron, la Biblia no nos graba quién de los discípulos, pero tal vez todos dieron ideas. Bueno, yo escuché que algunos decían que tú eres Juan el Bautista. Otros, yo escuché que eres Jeremías. Otro, bueno, tal vez eres algún otro profeta, ¿verdad? Tal vez nombraron a algunos profetas, tal vez lo dejaron ambiguo, no sé. Pero luego versículo 15, Jesús, ¿verdad? En vez de hablar de qué es lo que los hombres dicen que soy. Versículo 15, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Realmente no importa lo que el mundo piensa de mí. Importa lo que ustedes piensan de mí. Versículo 16, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En versículo 17 Jesús aclara que es la verdad, que es una verdad espiritual, que el Espíritu Santo, Dios por medio del Espíritu Santo tal vez se lo reveló a Pedro, tal vez es una conclusión al cual Pedro había llegado al simplemente observar los hechos, los dichos de Jesús, pero es una verdad absoluta. Y en versículo 18 dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Espero que explico el tema. Jesús no dijo que, bueno, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. Tú eres Pedro, ese es un hecho, todos lo saben, es una verdad. Tal como la verdad que tú dijiste, que yo soy, versículo 16, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Pedro, es una verdad absoluta. Tal como es una verdad absoluta que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta roca, la verdad clara, segura de que yo soy Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Elimina a Cristo y sus dichos y sus hechos, y ya no tenemos una iglesia. Pablo dijo en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Vamos a hablar de la resurrección en unas 2 semanas más, si Dios permite. Pero el punto es que sin Cristo no somos iglesia, sin Cristo no tenemos nada, pero con Cristo tenemos un fundamento con el cual Él puede edificar su iglesia. Sin Cristo podríamos tener una asamblea. Sí, claro, podríamos reunirnos como un club social, pero no sería la asamblea, la eclesía, la iglesia de Cristo. Así que Jesús es el fundamento de la iglesia. Y en 1 Corintios 3:11 Jesús dijo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No están aquí para escucharlos decirlo, pero espero que lo dijeron, ¿verdad? Voy a leerlo una vez más para que pueda participar. 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, no puede haber otro. No podemos tener otro fundamento, pero tampoco no podemos cambiar, no podemos agregar al fundamento. La Biblia dice en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Hay muchas religiones hoy día. Asambleas, sí, pero no las voy a decir iglesias porque no son asambleas de Jesucristo, que hoy día quieren tomar el fundamento de Jesucristo y quieren agregarle. Y así cambian el evangelio. Dicen, bueno, claro, puedes ir al cielo solamente por Jesucristo, pero también tienes que poner tu parte. Y si no eres fiel, y si no eres obediente, y si no testificas, y si no das tus diezmos, y si no haces un montón de cosas que nosotros decimos que tienes que hacer, no vas a ir al cielo. Lo que ellos están haciendo, están predicando otro evangelio. Están intentando agregar al fundamento, o están más bien intentando excavar un poco para rellenar con lodo, porque no tienen fundamento. Han dejado a Jesucristo como el evangelio, a lo que Él hizo por nosotros. Acuérdese que la Biblia dice, creo en 1 Corintios 13, que el evangelio es la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo. El evangelio, según Romanos 1:16, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree, al judío primeramente y también al griego.
El punto es que para ser salvo, solo hay que confiar en lo que Jesús hizo. La fórmula para ser salvo no involucra lo que nosotros hacemos. Involucra simplemente nosotros creyendo en lo que Jesús hizo por nosotros. Tampoco estaba en mis notas, pero es una verdad absoluta. No podemos agregarle al Evangelio y predicar otro Evangelio, pero tampoco podemos agregar al fundamento y tener otro mandamiento. En Mateo 28:20, lo que vamos a estudiar, si Dios permite, la semana que viene, tenemos el mandamiento, las órdenes que Jesús dejó a la iglesia. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo, justo antes de regresar al cielo, dijo a la iglesia que él había empezado, dijo a los hermanos, los creyentes que habían reunido ahí para ver su despedida, para verlo partir para el cielo, dijo, enseñen a todos que guarden todas las cosas que yo os he mandado. No los manden a hacer cosas que yo no les he mandado. No los manden. No voy a poner muchos ejemplos. Los que me conocen los ejemplos que hemos dado acerca de ideas falsas que una iglesia propone y dice el cristiano tiene que hacerlo. Y si no lo hace no es cristiano. Es un mandamiento de Dios. Pero no es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento del predicador tal vez. Pero Jesús nos dijo que deberíamos simplemente enseñarles que guarden las cosas que Jesús les ha mandado hacer. Así que el constructor de la iglesia es Cristo. Pero también entienda conmigo que Él no tan solo es el constructor, sino que también es el capitán. Es el jefe, es el encargado de la iglesia, ¿cierto? Podríamos decir la cabeza, como la Biblia lo dice en Colosenses 1:18. Ahí dice, y Él, hablando de Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo, es el capitán de la iglesia. Según entiendo, la constructora Galilea construyó mi casa. Y es la constructora de esta casa. Por eso las fallas que tienen, las echo la culpa a las fallas a la constructora Galilea. Y también es la misma constructora que no nos ha entregado el templo ahí en la esquina, pero es un punto aparte. Pero Galilea ya no tiene autoridad sobre esta casa, porque la casa es mía. Hace unos 4 años la casa pertenecía a uno llamado Christian y antes de eso pertenecía a otra persona, pero cuando Galilea vendió la casa al primer comprador, dejó de ser el capitán, el encargado, el jefe de esta casa. Ahora yo soy el jefe de esta casa. A veces mis niños no lo creen, a veces creen que ellos son los jefes de la casa, pero yo soy el jefe de la casa. Jesús no tan solo es el constructor de la iglesia, sino también es el capitán o el jefe de la iglesia. Tal como la cabeza da órdenes al cuerpo y el cuerpo las sigue, también Cristo da órdenes y el cuerpo las debería seguir. El cuerpo, vamos a ver en un momento, somos nosotros, somos la iglesia. Qué raro sería si yo dijera a mi mano, toca mi pelo, ¿verdad? Arregla mis pelos porque están mal acomodados. Y en cambio mi mano empieza a golpearme. Qué raro sería, ¿verdad? Porque la cabeza dio órdenes a la mano y la mano debería obedecer las órdenes. Gracias a Dios nunca ha sucedido a mí, pero entiendo que ha sucedido a algunas personas que están en algún choque, tienen alguna enfermedad y tal vez están medio dormidos por la medicina en el hospital y luego se despiertan de estar medio dormidos y se dan cuenta, oh, yo no puedo mover mis pies, no puedo mover mis manos. Y qué gran susto, ¿verdad? La cabeza está dando órdenes, pero el cuerpo no está respondiendo. Christine, con el último parto, con Natancito, por fin tuvo, ni se me viene la palabra en español, no sé si la conozco, pero tenía básicamente una inyección en su espalda que le inmovilizara para que no sintiese nada de la cadera para abajo, ¿verdad? No tenía sentimiento en los pies, no podía mover nada y dice que era una sensación rarísima. ¿Por qué? Porque la cabeza podía dar órdenes, pero el cuerpo no respondía. Y es igual de raro que la cabeza de la iglesia, Cristo,
muchas veces da órdenes y nosotros no los seguimos. En nuestro texto, es cierto que Jesús dio autoridad a sus apóstoles. En versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Los católicos romanos han tomado este versículo y han concluido que el Papa, siendo el heredero de alguna forma de los apóstoles, el Papa tiene la autoridad de declarar a una persona salva y declarar a otra persona condenada al infierno. Que el Papa tiene esa autoridad. No es lo que está diciendo. Las palabras griegas que hoy en nuestra Biblia están traducidas atado y desatado, se refieren, y también están traducidas en otras partes, a mandado y prohibido. Lo que Jesús estaba diciendo es que estos apóstoles tenían la autoridad de mandar algunas cosas y prohibir otras cosas. Las instrucciones, por ejemplo, que encontramos en 1 Tesalonicenses 5:14, 4:15, algo así, tal vez 2 Tesalonicenses: absteneos de toda apariencia de maldad. Jesús no dio esas órdenes. Claro, podríamos leer el mismo principio, pero no son órdenes que Jesús dio. Pero Jesús dio autoridad a los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo, aunque no estaba ahí en ese momento, a los apóstoles para mandar y prohibir algunas cosas en ese caso, mandar otras cosas en otros aspectos de los mandamientos que él dio a Timoteo. Predica la palabra, insta a tiempo, redarguye, corrige, instruye, etc. Son mandamientos que ellos tenían la autoridad para agregar un poco, porque Jesús les dio esa autoridad, también por medio del Espíritu Santo. Y los apóstoles, por lo tanto, ayudaron a poner el fundamento. Efesios 2:20, Pablo escribe, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, que Jesucristo dijo: voy a involucrar a los apóstoles en poner el fundamento de la iglesia. Tal vez voy a ayudarlos en no sé, poner otras piedras encima de la roca que es Jesucristo de alguna forma. Pero la autoridad y la voluntad de Dios ahora ya no son comunicados por los apóstoles. Ya no tenemos apóstoles hoy día, aunque algunos pretenden ser apóstoles. No son apóstoles bíblicos, por lo menos. Ahora la voluntad, la autoridad de Dios son comunicadas por la Biblia. Nuestro texto, que siempre tengo en el letrero detrás de mí, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los apóstoles tenían la autoridad para atar y desatar, para mandar y prohibir, porque la Biblia no era completa. Dios aún tenía muchas cosas más que decir al ser humano, entonces los decía por medio de los apóstoles. Pero hoy ya dijo todo lo que tiene que decir. Ya dijo todo lo que quiere decir, ya dijo todo lo que va a decir. La autoridad de Dios, la voluntad de Dios ahora son comunicadas por la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestro capitán es Cristo. No es ningún ser humano, no es el pastor. Aunque uno podría decir que yo tengo autoridad, yo no tengo autoridad para mandar algo nuevo o para prohibir algo nuevo. Yo simplemente tengo autoridad para enseñar lo que Dios ya ha dicho. El Espíritu Santo también nos ayuda a conocer su voluntad. En Juan 16:13 Jesús dijo: pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Pero el Espíritu Santo siempre se somete a la palabra de Dios. Ten cuidado con el que diga: bueno, el Espíritu Santo me dijo. Averígualo con la palabra de Dios. Ten cuidado tú mismo cuando llegas a la conclusión: el Espíritu Santo me está hablando, me está diciendo que debería ser tal. Averígualo, verifícalo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Salmo 138, versículo 2, la Biblia dice: me postraré hacia su santo templo y alabaré su nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu palabra sobre tu nombre. Has magnificado tu palabra sobre tu nombre.
no tan solo en honor o distinción, sino también magnificado en autoridad. La Biblia es la autoridad final para nosotros y también es la autoridad final para la voluntad de Dios. En Números 23:19, la Biblia dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no miente. Cuando la Biblia dice una cosa es porque es lo que Dios quiere. No es porque es lo que Dios quería hace 2000 años, sino es porque es todavía lo que Dios quiere, lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha prohibido. Dios siempre está en armonía perfecta con su palabra y su espíritu. Bueno, el consultor es Cristo. La cabeza es Cristo. ¿Qué rol jugamos nosotros? El cuerpo somos los creyentes. La palabra eclesía, que es traducida aquí iglesia, es la palabra, literalmente significa asamblea. Y es traducida así en Hechos 19, 32 al 41. Encontramos la misma palabra griega que se ocupaba, era común, era entendida en esa cultura como asamblea. En Hechos 19 era como una reunión de los líderes políticos de la ciudad. Una asamblea, una reunión de los concejales, si lo digo bien, ya que nos estamos acercando a las elecciones aquí en Chile. El punto es que era una reunión. Entonces Jesús, literalmente una asamblea, Jesús literalmente estaba diciendo en el versículo 18, sobre esta roca edificaré mi asamblea. No dijo edificaré una asamblea. Si hubiera dicho edificaré una asamblea, estuviera hablando de edificar cualquier asamblea, como las asambleas que existían. Pero dijo mi asamblea. Mi asamblea va a ser distinta a las otras asambleas. Va a ser una asamblea todavía, pero va a ser distinta en su función, distinta en su composición, tal vez distinta en su operación, distinta a las otras asambleas. Pero al decir que es una asamblea, no podemos hoy decir que la iglesia ya no es una asamblea. La iglesia sigue siendo una asamblea. Lo que Jesús empezó, lo que nosotros vamos a hacer cuando nos organizamos, es una asamblea, la asamblea de Jesucristo. Para ser una asamblea, tiene que ser local y visible. Tiene que tener los miembros de esta asamblea tenemos que venir a un mismo lugar. No podemos estar ensamblados en distintos países, en distintas ciudades. Podemos vivir en distintas ciudades, pero cuando venimos a reunirnos, tenemos que estar ensamblados en un mismo lugar. También tiene organización, tiene que tener estructura. Es decir, una asamblea, no podemos ir a la playa y mirar a toda la gente que está en la playa y decir, mira esta asamblea. No son una asamblea. Son turistas o son, gente local que ha venido a la playa. En cambio, cuando uno va a la reunión de los concejales, es una asamblea porque tiene estructura, tiene reglas, tiene propósito, etc. Y también tiene que tener los ingredientes correctos. Lo hemos hablado mucho, pero por si no me escuchó hablarlo, se lo menciono en breve. Los ingredientes, las personas que van a componer el cuerpo de Cristo aquí en esta iglesia local, van a ser salvos y bautizados, más bien deben ser salvos y bautizados. Simplemente el hecho de que usted es miembro no quiere decir que usted es realmente salvo o realmente bautizado en los hijos de Dios. Puede decir que usted nos engañó, espero que no sea así, pero ha sucedido, puede suceder. Miembros salvos y bautizados. La Biblia dice en Hechos 2:41, así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados y aquel día fueron añadidas a ellos como 3000 almas. Y luego en el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. Es decir, la iglesia ya existía y el Señor estaba añadiendo a la iglesia los salvos y bautizados. Observa que es una cosa ser añadida al Señor y otra cosa ser añadida a una iglesia. Algunas personas confunden la idea y dicen que cuando uno es salvo ya es añadida a la iglesia. Pero si usted es salvo y no es miembro de una iglesia local, una iglesia bíblica, entonces usted no es añadida a ninguna iglesia. Ha sido añadida al Señor, pero no añadida a la iglesia.
añadidas a ellos, dicen Hechos 2:41, y en Hechos 2:47, añadía cada día a la iglesia. Pero en Hechos 5:14 la Biblia dice, y más creyentes se añadían al Señor, multitudes así de hombres como de mujeres. No fueron añadidas todavía a ninguna iglesia, pero añadidas al Señor. En Hechos 11:24, porque él era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y fe, y mucha gente fue añadida al Señor. Parece que en esta ciudad, la ciudad de Antioquía, aún no había iglesia a la cual añadir a la gente salva. Fueron añadidas al Señor, pero nunca añadidas a una iglesia. Algunos de los que han identificado, han expresado el deseo de ser miembros de esta iglesia, han sido miembros en una iglesia recientemente, tal vez incluso son miembros en otra iglesia, pero han decidido que es hora de dejar esa iglesia y venir y ser parte de esta iglesia. Mientras que otros me dicen que han pasado varios años esperando, buscando dónde encontrar una iglesia bíblica a la cual pertenecer. Y nos encontraron a nosotros por la ayuda de Dios y han decidido que sí, aquí está una iglesia bíblica y quiero ser parte. Yo no sé tu historia, yo no sé si vives aquí cerca de nosotros en San Pedro La Paz o no, pero espero que usted no tan solo haya sido añadido al Señor, ha sido salvo, eres hijo de Dios, eso es lo más importante, sino que también ha tomado el paso de ser añadido a una iglesia, de ser miembro de una iglesia bíblica. Si vive aquí cerca en San Pedro La Paz, le invitamos a conocernos un poco más. Le invitamos a un día llegar a ser miembro de esta iglesia. Y si no vive aquí cerca en San Pedro La Paz, entonces le invito a buscar una iglesia cerca de usted, donde usted puede ser añadida a esa iglesia bíblica. Si no es iglesia bíblica, no es iglesia. Es una asamblea, sí, una asamblea religiosa. Pero si no está sometida al capitán, que es Cristo, o si está edificada en otro fundamento, otro constructor que Cristo, no es iglesia de Jesucristo. Una iglesia es comparada a una casa en 1 Timoteo 3:15. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de verdad. Una casa tiene local, es visible, podemos verlo, podemos tocarlo. Tiene estructura y tiene los ingredientes correctos, tal como nuestra iglesia. Una iglesia es comparada a un cuerpo en Colosenses 1:18, donde dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Un cuerpo también tiene estructura, gracias a Dios, tenemos huesos, carne, músculos. Es local, visible, me puedes ver, me puedes tocar. Ahora no, me puedes ver solamente por la pantalla, no me puedes tocar. Pero espero un día poder tocarnos, si no tiene COVID, por favor. Pero también la iglesia es local, es visible, tiene estructura, tiene los ingredientes correctos. Y en Efesios 4, no quiero terminar sin hacer mención de este pasaje, esta verdad. En Efesios 4, del 14 al 16, la Biblia dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien ligado entre sí y unido por lo que cada coyuntura suple conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Queremos que esta iglesia crezca. Queremos que crezca no para aumentar mi cara, no para aumentar mi voz, sino para edificarnos, la edificación de sí mismo en amor. Pero si es que vamos a crecer, no tan solo crecer en cantidad de personas o caras que vienen a las reuniones, que sean miembros involucrados en la iglesia, si vamos a crecer como individuos, si vamos a crecer en la luz que podemos alumbrar en nuestra comuna, va a ser porque cada miembro está colaborando. La eficacia y medida de cada miembro hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Vamos a estudiar esa colaboración y nuestra ocupación en las semanas que vienen, si es que podemos estar sin cuarentena, ¿cierto? Pero quiero llegar a una conclusión de todo lo que hemos visto. Cristo sigue buscando y salvando almas. ¿Te ha buscado?
te ha salvado a ti. Si no, le aseguro que te sigue buscando. El Señor no tarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús dejó la gloria del cielo para vivir entre nosotros y morir en tu lugar para que tú pudieras gozar de la vida eterna. Solo tienes que admitir que eres pecador, que no puedes salvarte y que tienes que decidir que descansarás totalmente en la obra que Él hizo en la cruz por ti. Pero Cristo también sigue edificando su iglesia. El fundamento está puesto, pero el proceso de edificación es constante. Aquí mismo está edificando a una iglesia. Aunque nazcamos oficialmente muy pronto, la obra de edificar esta iglesia empezó hace muchos años. Empezó cuando salvó al hermano Sergio, y el hermano Juan Carlos, y la hermana Adriana, y la hermana Rosita, y el hermano Félix, y la hermana Roxana, y el hermano Pedro, y la hermana Olga, y la hermana Lili, y el hermano Rodolfo, y la hermana Alejandra, y por seguro se me está faltando alguien, ¿verdad? Empezó cuando me salvó a mí, cuando salvó a mi esposa. Empezó la obra de traernos a este punto para que pudiéramos ser iglesia, pero sigue edificando su iglesia. Siguió cuando tuvimos nuestra primera reunión como misión en enero del 2018. Y el mes que viene, si Dios permite, vamos a tomar otro paso importante en la edificación de esta iglesia, cuando nosotros, bajo el liderazgo del Espíritu Santo y en obediencia a Cristo, nos unamos formalmente en un cuerpo de creyentes. Una eclesía separada del mundo y apartada para Dios. En las semanas que vienen veremos nuestras órdenes, la gran comisión. Veremos nuestra ocupación, nuestra mutua edificación, y veremos nuestra observación, la cena del Señor. Espero que pueda estar atento a estas enseñanzas para que por medio de ellas podamos crecer. Y una vez más, si usted no ha decidido ser parte de esta iglesia, pero Dios le está diciendo, sí, hazlo, obedece a Dios. Hable conmigo si puedo ayudarle en aclarar alguna duda, si puedo hacerle llegar una aplicación de membresía. Algunos los he entregado y no me lo han entregado a mí, así que devuélvemelo por favor, aun si es una foto por WhatsApp, para poder tener todo listo para el viernes 9 de abril, si Dios permite. Oremos. Señor Padre, gracias por su palabra, gracias por la verdad maravillosa que Jesucristo sigue edificando su iglesia. Gracias por la obra que empezó en nosotros hace años, hace meses para algunos. Gracias por la obra que sigue haciendo. Guíanos, Señor. Ayúdanos a vivir por ti, ayúdanos a alumbrar en esta comuna y ayúdanos a crecer en la edificación mutua. Si hay alguno que escuchó esta enseñanza que no es hijo suyo, Señor, obra en sus vidas. Ayúdales a entender la verdad de que Jesús murió por ellos, que hoy sea el día de su salvación. Tráiganos con bien, Señor, tan pronto que podamos estar juntos, reunidos otra vez. Guíanos y úsanos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Terminemos con un último himno, el himno 137. 137 es un himno nuevo, si no me equivoco, no lo hemos cantado antes, pero tal vez usted lo conoce como quiera. O yo quiero andar con Cristo. ¿Por qué ser miembro de una iglesia bíblica? Porque quiero obedecer a Dios. Yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de Él en pos. 137. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de Él en pos, consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo
yo quiero vivir con Cristo. Oh, yo quiero morir con Cristo. Quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo. De mi senda es la luz. Dejaré el perverso mundo. Cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece. Cristo ofrece salvación. Y es mi dulce esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, yo quiero andar con Cristo. Oh, yo quiero vivir con Cristo. Oh, yo quiero morir con Cristo. Quiero serle un testigo fiel. Espero que ese también sea su deseo, su anhelo. Si puedo ayudarles entre semana, ya saben, siempre estamos al alcance del celular. Gracias por su apoyo. Gracias a los que me escriben de vez en cuando para ser de ánimo. Espero que podamos ser de ánimo mutuo. Dios les cuide. Nos vemos tal vez muy pronto. Espero que esa enseñanza le haya sido de ayuda en su vida espiritual. Pero antes de que se vaya, quiero hablarle un poco acerca de otras oportunidades en la cual yo como pastor y nosotros como iglesia podemos ser de ayuda para usted, especialmente si vive aquí en San Pedro de la Paz o en Cañete, cerca de donde están nuestras ubicaciones. Primero, más que nada, puede participar en las reuniones, dependiendo la fase en que estamos del plan paso a paso de la cuarentena. Si estamos en paso 1, no hay reuniones presenciales. Si estamos en paso 2, en cambio, tenemos reuniones los viernes a las 18:30 de la tarde, aquí en nuestro local en San Pedro de la Paz. Y además de eso, yo me ofrezco, los hermanos de la iglesia se ofrecen a ir a su casa si en algo podemos ayudarle. Y quiero hablar un poco, claro que en paso 3, en paso 4 y 5, también ofrecemos venir a su casa, pero quiero hablarle un poco por el momento acerca de las oportunidades que tenemos para ir a su casa. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos a la casa? Y la respuesta es que eso depende de la situación. Si hay uno enfermo, podemos simplemente orar por usted. Podemos hacer lo posible para animarle si anda un poco deprimido. Pero si quiere un estudio más profundo, si tiene mucho hambre de aprender la palabra de Dios, le invitamos a un estudio personalizado allí en su casa. Tenemos un estudio que se llama Firmes en la Fe. Este es el segundo van a ser 5 libros en total, pero solamente hay 2 hasta el momento, que hemos producido, donde usted puede estudiar la Biblia por sí solo o también con la ayuda de un hermano de la iglesia, un hermano mayor. Viene con detalles muy sencillos para que usted pueda leerlo, para que usted pueda llenar los espacios y así en su tiempo libre que pueda tener en la casa, puede conocer un poco más de la palabra de Dios. Si usted tiene alguna pregunta en específico, hágamelo saber para que yo pueda también ayudar a contestar esa pregunta. Y si tal vez está teniendo dificultades en su familia, en su matrimonio, con los hijos, si sufre de ansiedad o de alguna dificultad, la respuesta siempre es Dios. Y la respuesta siempre la podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que sería un placer, un honor mío, de verdad, si usted me diera la oportunidad de contarle, de mostrarle por medio de la palabra de Dios cómo es que usted puede encontrar las respuestas que usted busca. Mis datos están aquí en la pantalla, solo hay que escribirnos un mensaje, llamarnos, en lo posible le ayudaremos. Muchas gracias.